Bueno, y ya sin más preámbulos, nuestro predicador, Javier Ibarra. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. De verdad que se siente padre que oren por ti, ¿verdad? Así que feliz aniversario, amorcito, 18 años. De verdad que en la mañana estaba pensando, bueno, desde anoche llegamos de Tijuana y lo celebramos antes de acostarnos también, ¿verdad? Ahí nos dimos unos regalos, etcétera. Y en la mañana pensando, ¿verdad? La verdad que la clave y lo digo a todos los matrimonios aquí presentes, si tú quieres realmente un matrimonio exitoso, y le digo a Natalie, creo que eh, ah, te amo más todo cada vez que pasan los años. Y si le digo esto, solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede pensar uno. Lamentablemente a veces nos toca ver matrimonios que llevan años juntos y ya ni se quieren ver, ¿verdad? Y yo al contrario, quiero estar más tiempo con ella, ¿verdad? Contigo. Y pasamos una semana juntos, se me hizo cortita esa semana de vacaciones que nos pasamos juntos y el centro de todo esto, sinceramente, tiene que ser Dios, siempre es Dios. Y le explicaba eso a mis hijos en la mañana, el éxito del matrimonio que hemos tenido, el poder amarnos, el poder disfrutarnos, es poner a Dios en ese fundamento y es el que te va sanando, te va limpiando, te va enseñando a amar, a hablar, te va enseñando a escuchar, te va enseñando a perdonar, te va enseñando a entender que somos el uno para el otro, como lo dijo en el principio, ¿no? Que Dios hizo una ayuda, un complemento perfecto para el uno para el otro y así como lo dijo Luis, vemos esas diferencias, pero al final no nos dividen, al contrario, nos aumentan y nos unen y es tremendo cuando vas entendiendo cada vez más la palabra de Dios y te empiezas a dar cuenta que hasta los ministerios que Dios nos dio se complementan. Bíblicamente y todo, dices, Dios tiene todo fríamente calculado. Así que yo le animo a que también usted, ¿verdad?, le crea a Dios así, que si dijo que el matrimonio era bueno, ¿verdad? Así lo viva también. ¿Está bueno? Pero suficiente de nosotros. Vamos a buscar la palabra de Dios en el tema. ¿Está listo para escuchar? ¿Sí? ¿Ya está dispuesto su oído? Vamos a orar, ¿le parece? Cierre sus ojos ahí conmigo y diga, Señor Jesús, dispongo mi corazón. Quiero oír tu voz. Dame de esa agua que sacia mi sed. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya me adelantaron el anuncio, pero está bien, ¿verdad? Quiero hoy dedicar la enseñanza a el desfile que vamos a tener en un mes exactamente. ¿Ok? Pero como usted sabe, el Señor quiere que todo lo hagamos con entendimiento. ¿Con qué? Que más que solamente ser una celebración, juntarnos, hacer estructuras bonitas, danzas, tocar música, ¿verdad? Dar abrazos y todas estas cosas, que todo lo podamos hacer siempre con entendimiento. Que al final todo esto es una expresión solamente de lo que Dios, de un mensaje que Dios quiere darnos a nosotros como congregación primeramente, pero también le quiere dar a nuestra ciudad y a nuestras comunidades, ¿no? Y entonces quiero comenzar con compartirle que hace este tiempo vi el calendario y dije, falta un mes para el desfile. Ay, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Y entonces le preguntaba a Dios, no me has dado nada del tema para el desfile, necesito que me hables, ¿qué onda? ¿Verdad? Y algo, y me puse a pensar así, y de repente un día se levanta Natalie y me dice, me acuerdo que a finales de septiembre alguien nos mandó un sueño del desfile. Y yo que me empiezo a buscar las notas y lo encuentro. Pero para esto, a finales de septiembre, estaba a principios de octubre el cafecito de mujeres, ¿verdad? Y estuvo también el encuentro de Tijuana, así que hemos estado bien ocupados, así que lo vi y medio lo leí, ¿verdad? Y luego yo dije, espérate, el cafecito primero y luego esto primero. Y entonces me estaba recordando que desde septiembre, sorry para aquellos que me preguntaban, ¿va a haber desfile? Sí, va a haber desfile.
Y Dios ya desde septiembre nos estaba hablando. Y le quiero contar una parte del sueño que Dios le dio a esta persona, porque eso tiene que ver con el tema de lo que vamos a llevar, pero hay hasta una conexión ahí de lo que Dios, como le digo, tiene todo fríamente calculado. Dice así, la persona me escribe: quiero compartirle de un sueño que recorríamos la ciudad de Vista y orábamos por ella y la bendecíamos, y luego miro como tantas luces y decía, ya es Navidad. Wow, qué hermosura. Luego miro que toda la iglesia de Familias en Acción, Tijuana y San Diego estaban ahí listos para salir al desfile. Y había una piedra grande, una piedra gigante, tan gigante que la movían con una grúa, y mirando la piedra sobre un camión usted la tocó y dijo, actívala, Señor. Y cuando hizo esto, empezó a brotar agua de dentro de la piedra y salía como si fuese una cascada. Wow, qué hermosura. Teníamos puestos vendiendo piedras preciosas que brillaban, y la gente corría y venía hacia hacer fila y querían una piedra preciosa, pero nosotros no las vendíamos por dinero, las regalábamos pero les presentábamos el evangelio, y muchos recibían a Cristo y lloraban mientras se les daba esa piedra preciosa. Y ese es el sueño, ¿no? De esa piedra, ¿verdad? Que ahorita vamos a meditar un poquito. En inglés, ¿cómo se dice piedra? ¿Cómo? Rock. Bueno, fíjate, le digo esto porque curiosamente Vista, la ciudad de Vista pone sus temas, ¿verdad? También del desfile. No sé si se acuerda, el año pasado el tema del desfile fue Navidad como en las películas, Christmas at the movies, ¿verdad? Y nosotros hicimos todo el tema, ¿verdad? Pero ahora participando también como esas estrellas, ¿verdad? Eran esos personas que enseñaban la justicia a la multitud, como dice Daniel, ¿verdad? 12:3. Y investimos a los niños de Abraham, de Jacob, de David, ¿verdad? De todos estos héroes de la fe, y cada quien iba interpretando ese mensaje, ¿verdad? A través hicimos el evangelismo, ¿verdad? Tuvieron esa parte de pasar por la alfombra roja, etcétera. Incluso hubo ¿cómo se dice? Los encargados estuvieron pasando también por la alfombra roja, y nosotros pues testificando, ¿verdad? Como una parte de que Jesús es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, y que la gente iba a pasar por ese camino, ¿verdad? Para encontrar la sangre de Jesús, ¿verdad? La alfombra era roja, ¿no? Entonces todos esos eran los detalles. Este año, ¿verdad? Se llama el desfile de Vista, y lo anunciaron apenas en octubre. Se llama Rocking Around Vista. O sea, es un juego de palabras, pero a mí me impresiona tanto nuestro Señor, de cómo Él, a través de su sabiduría, a través de su creatividad, nos va a llevar a formar parte de ese tema de la ciudad, pero con el tema de Jesús siendo esa roca. ¿Lo ve? Y nosotros vamos a representar a Jesús siendo nuestra roca de donde sale el agua. Ahorita vamos a ver esa historia, ¿ok? Pero es el sábado 6 de diciembre. Y para los que nunca han ido a un desfile, levanten la mano si tú ya has ido a un desfile, has participado en un desfile. Levanten la mano, alto, alto, alto. Muy bien, muchos de ustedes. ¿Cuántos nunca han participado en un desfile o no saben de qué estoy hablando? Levántame la mano, ¿está bien? ¿Sin pena? Ok, si tú siempre has estado. Ok, sé que hay algunos que a lo mejor dicen, no, es su primer año aquí en la congregación, y me gustaría ponerles un video hice en un minutito, ¿verdad? Corté un video desde el desfile del 2016 que me encontré hasta el 2025, pedacitos, ¿verdad? Ahí de ustedes, para poder recordar un poquito, ¿verdad? Lo que, del 24, desde el 2016 al 2024 hemos estado haciendo los desfiles. Entonces, bueno, salvo la pandemia, ¿no? Que no estuvimos en esos días, en esos años, perdón. Entonces, ¿tienes el video ahí en la pantalla para ponerlo, porfa? Danzo en el proceso y grito, 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 no moriré.
Nuestro tema va a ser Jesus Rocks en inglés por primera vez. Porque queremos dar a conocer también, ¿verdad? Que también tenemos ahora en inglés, ¿verdad? Servicios o de alguna manera clases, etcétera, y poder extenderlo a la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito, ¿verdad? De lo que hacemos, ¿verdad? Esta semana del desfile o 2 semanas anterior, y el sábado de diciembre 6 es cuando a la 1 de la tarde en las calles de Vista, ¿verdad? Presentamos todo lo que fuimos formando, ¿no? ¿Está contento? ¿Está listo? ¿Verdad? Vamos a pasar unos tiempos muy hermosos haciendo todo esto como todos los años, pero quiero llevarlo al entendimiento de qué es esa roca o quién es esa roca, qué representa esa roca de la que sale agua. Y para esto vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde esta va a ser la base, ¿verdad?, de nuestro desfile, entendiendo quién es esa roca, ¿verdad? Y vamos a leerlo juntos, ¿listos? 1, 2 y 3. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los... Y la roca era... ¿La roca era quién? Cristo, exactamente. ¿De qué está hablando este versículo que está escribiendo Pablo a la iglesia de los Corintios? Seguimos desde el versículo 1 incluso, y vamos a leerlo rápido del 1 al 4. Vamos a ver de qué está hablando en este contexto. Ponme por favor el versículo número 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo ¿qué? La nube, y todos pasaron el mar. Siguiente versículo 2. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. 3. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y ahora sí vamos al 4 de nuevo. Y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? ¿De qué parte de la Biblia está hablando Pablo? ¿Quién ya encontró? Ya hay una clave y encontró a Moisés. ¿De qué? Del Éxodo, exactamente. Está hablando del tiempo en que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿verdad? Y Dios trajo juicios sobre la tierra de Egipto grandes para sacar a su pueblo de Egipto y los llevó en el desierto, ¿verdad? Y en ese desierto, en el día ponía una nube, en la noche ponía una columna de fuego. Cuando tenían, en la mañana amanecían y les llovían sucaritas, maná. Y eso que el tigre Toño todavía no estaba, ¿verdad? Y Dios les daba agua de la roca. Y entonces el Señor les proveyó de todo lo necesario, porque al final los estaba llevando a una tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel, donde iban a ser prosperados y iba a ser esa tierra que Dios les iba a dar. Ahora, todo esto es una parábola en nuestras vidas el día de hoy también. ¿En qué sentido? ¿Ok? De que ¿cuántos de aquí el Señor los ha sacado de la esclavitud del pecado? Levánteme su mano, ¿verdad? ¿Cuántos han encontrado a ese Señor que los sacó de Egipto? ¿No? Vamos a ver qué representa Egipto, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 13. Y si usted ha visto esta historia, o por lo menos ha visto la película del Príncipe de Egipto, se va a acordar de cómo estos pueblos de Israel vino a Egipto por José, en los tiempos donde José hubo escasez y José trajo a toda su familia a vivir, ¿verdad? En Egipto. Pero al pasar los años se olvidaron de quién eran, ¿verdad? Esos israelitas, el pueblo de Dios, y comenzaron a utilizarlos como esclavos, ¿ok? Por eso si vemos Éxodo 1:13 podemos ver qué representa realmente Egipto. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza. ¿Qué más? 14. Y amargaron, di conmigo amargaron. Otra vez, amargaron
amargaron su vida con dura servidumbre, o sea, esclavitud, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Egipto viene representando esta potestad, esta región, este tiempo donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, usted, ¿verdad? De alguna manera, ha vivido ese tiempo en amargura, ese tiempo en donde lo está el mundo, el campo, en el campo, lo tiene trabajando y trabajando y trabajando, nomás viviendo, o bueno, respirando más bien dicho, pero usted no tenía vida antes. ¿Alguna vez usted se había sentido así, sí o no? ¿Verdad? Justamente, gracias a Dios, de alguna manera tuve acceso a la palabra desde pequeño, pero a través de las historias que comienzo a conocer de ustedes, ¿verdad? Me empiezo a dar cuenta que la vida sin Cristo es una vida horrible, hombre. Justamente estos días, ¿verdad? Allá en Tijuana llegó una persona y por primera vez presentamos al primer bebé, ¿verdad? Ahí en Familias en Acción Tijuana. Y al final nos comenta su mamá de cómo ese bebé era un milagro. Y dije, ay, pues yo pensé, cuando dijo un milagro, yo pensé, pues tuvo un problema médico y Dios hizo una sanidad. Pero no fue eso. Cuando nos empieza a contar la mamá, ¿verdad? Nos dice que el hijo no lo quería el esposo, o bueno, la pareja, ¿verdad? Y de alguna manera la familia de la pareja golpeó a la muchacha a tal grado, ya teniendo ciertos meses, con el propósito de que ella no pudiera tener a su bebé. Y cuando yo escucho eso, yo me quedo pensando, qué horrible la maldad que hay en el mundo. Qué horrible, hombre. La capacidad del hombre en sus pensamientos y corazón, en llegar a tal grado a abusar de tal manera a una persona con el hecho de poder hacer su propio deseo. ¿Estamos entendiendo? Y mira, al escuchar las historias de muchos de los que veo aquí, ¿verdad? Abandonos de los cuales vienen, ¿verdad? Cuestiones de salud, cuestiones de, ¿verdad? Infidelidades, cuestiones de tantas cosas que en el mundo de Egipto el enemigo nos tenía esclavizados a esas cosas, de las cuales nosotros vivíamos en una amargura, porque Egipto amarga la vida del pueblo de Dios. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que es Egipto. Viene representando aquella vida donde nos tiene el enemigo atados y nos tiene en una amargura viviendo en esta vida. Pero el Señor, si no lo ha hecho y tú estás aquí escuchando esto por primera vez, el Señor quiere sacarte de esa amargura. El Señor no quiere dejarte en Egipto. ¿A cuántos el Señor ya los ha sacado de Egipto? Levánteme su mano. ¿No? Voltea alrededor. Muchos hemos salido de ese Egipto. Muchos hemos salido de ese Egipto. Yo le puedo decir que aunque creciera en una congregación, el hecho de vivir la muerte de mi padre, el asesinato de mi padre, ¿verdad? El robo en mi casa, y pasar esa amargura en mi corazón, yo ahí me encontré a Dios en ese tiempo difícil. Y Dios sanó mi corazón, ha limpiado mi corazón. Puedo hablar de ello así de llorón que soy y de eso no lloro. ¿Por qué? Porque el Señor ha sanado mi corazón. El Señor ha restaurado mi vida. Me ha enseñado a ser un buen padre, aunque no crecí con un padre. Me ha enseñado a ser un buen esposo, aunque no vi una figura en mi niñez de un matrimonio. ¿Está entendiendo? Porque el Señor tiene la capacidad de enseñarte y de darte de esa enseñanza cuando te saca de Egipto. ¿Está entendiendo? Ahora, Dios sacó al pueblo de Egipto y ya estaba el siguiente día en la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Qué pasó entre Egipto y la tierra prometida? ¿Un qué? Un desierto. Mire, entiéndalo así. El desierto es este mundo. ¿El desierto es qué?
Y mientras estemos en este mundo, ese va a ser nuestro ¿qué? Desierto. ¿Ok? Porque ¿qué es la tierra prometida o qué representa esa promesa? Vete a 1 Juan 2:25, por ejemplo. 1 Juan 2:25 nos enseña qué es la promesa que Él nos ha dado a nosotros el día de hoy. Léelo conmigo, 1, 2 y 3. Y esta es la promesa que Él nos, ¿qué? La vida eterna. ¿Cuál es nuestra tierra prometida entonces? La vida eterna. Entonces, dentro de lo que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos quiere llevar ¿hasta dónde? Hasta la vida eterna. Pero en medio de estas dos, nos vamos a encontrar en esta tierra en un desierto. ¿Ok? ¿En un qué? ¿Para qué es el desierto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nos enseña cuál es el propósito del desierto. ¿Ok? ¿Por qué Dios no los llevó nomás al siguiente día a la tierra prometida? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese desierto con su pueblo? Ándale, ya se la saben. Pero por si tenían dudas, vamos a leerlo. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, ¿verdad? Perdón, donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, ¿en dónde? ¿En dónde? Y luego dice, ¿para qué? Para afligirte, ¿para qué más? Para probarte, ¿para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hace Dios entonces ahora que nosotros nos congregamos aquí y venimos a adorarle y alabarle? En ese desierto, acuérdese, Dios le dio la ley a Moisés por primera vez. Dios le dio los mandamientos en ese desierto, en ese monte Sinaí, ¿se acuerda? Y ahí mismo les iba enseñando a caminar. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino. Y entonces cuando usted ya conoce a Cristo, ¿ya terminó su camino? No, apenas lo va empezando. Y entonces usted debe de empezar a entablar ese camino, ¿verdad? Donde el Señor le va a mostrar, yo soy el camino, y lo que más dice. No se brincan en la vida, le falta algo. Soy el camino y la verdad. Y entonces el Señor va a empezar con la suma de su palabra y sus mandamientos, le va a empezar a enseñar la verdad. Y la verdad es la que le va a dar libertad todavía más. Mira, el pueblo salió de Egipto, pero todavía en su mente y en su corazón había esclavitud, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se quejaban. Querían regresarse otra vez a Egipto cada tiempo. En lugar de ir para hacia adelante, algunos decían, mejor me regreso. Porque el Señor todavía estaba tratando con qué había en su corazón en ese desierto. Pero les soy honesto, ¿verdad? Era solamente cuestión de algo de su corazón. No le iba tan mal. Si vemos en el versículo que sigue, 3 y 4, te das cuenta que Dios le proveía de todo al pueblo de Israel, todo lo que necesitaban. Mira lo que dice en el siguiente verso, siguientes versos. Y te afligió y te hizo tener ¿qué? Pero te sustentó ¿con qué? Entonces siempre había alimento en su casa, ¿sí o no? Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá ¿quién? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá él. Mira, cuando Dios a veces te quita las cosas, no es porque te odia. Quiere que aprendas a confiar en él. Y te aseguro algo, si verdaderamente lo estás buscando en ese camino de justicia, nunca te va a faltar nada. Y yo he visto los testimonios, gente que ha perdido el trabajo y me ha dicho, pastor, vinieron y me regalaron una cajota de camarones. Comí mejor que cuando tenía trabajo. ¿Está entendiendo? Nunca me ha faltado nada. Mira, a mí cuando me operaron hace 2 años de la rodilla, justo cuando me operaron, un cliente nos dijo, van a hacer una auditoría, vamos a parar todos los trabajos, todos los pagos, y en pocas palabras, no te vamos a poder ya pagar de aquí, y no sé hasta cuándo, dice.
5 meses no tuve como trabajo de parte de ese cliente, que es uno de los clientes principales que tenemos. 5 meses sin trabajo y recién operado. Cuando me dijeron eso, ¿qué cree que decía mi carne? Ay, sí, Señor, tú eres mi proveedor. Pero no. Lo hablaba en la semana con una persona que está pasando por algo similar y le digo, ¿sabes qué? En ese momento Dios empezó a remover, hey, todos los días, Señor, te va a dar lo necesario, el pan de cada día. Mira, no se lo miento, el doctor después de esos 5 meses que me dio de alta, el día que me dio de alta, ese mismo día a las horas saliendo del consultorio, me llamaron para darme el trabajo de nuevo. Y yo entendí, ya se cumplió el tiempo. El Señor lo había parado. ¿Qué quería que aprendiera? A confiar en Él. ¿Estamos entendiendo? Y el Señor está desarrollando nuestra fe. Hablamos la semana pasada de confesar. Pero para confesar tienes que tener fe. Y ahí está desarrollando tu fe. Siguiente versículo 4. ¿Qué más pasaba en el tiempo el pueblo de Israel en el desierto? Tu vestido nunca se qué. ¿Cuántos cambian de ropa cada año? Ahora imagínate tener la misma ropa 40 años. Y que todavía como nuevecita. Los calzones no tienen agujeros ni nada. Aire acondicionado integrado. ¿No? Yo veo los niños, imagínate los niños. Yo creo que les crecía el pie al mismo tiempo que iban caminando, porque mis chamacos ya 6 meses ya no me quedan, papá. ¿Cómo que no? Te los acabo de comprar. Pero dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. No le faltaba. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué tremendo, hombre. Sanitos en un desierto. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Les faltaba algo al pueblo de Israel, sí o no? No. Y entonces podemos ver que aún estando ahí, vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 3. Dios quería sanar y limpiar lo que todavía había en su corazón que le estorbaba de poder recibir la promesa completamente. Cambiar su mentalidad, cambiar lo más interno de su corazón. Pero Dios hacía obras maravillosas todos los días a través de todo su recorrido. ¿Cuántos han visto esas obras maravillosas en sus vidas de Dios? Levanten su mano. Yo las he visto. Ok. Entonces Dios sigue actuando. Hay que verlas, hay que acordarnos de ellas, hay que contarlas. Ok. Fíjate que dice Éxodo 17, 3. Así que el pueblo tuvo allí ¿qué? Sed. ¿Tuvo qué? ¿Le ha tocado que de repente tiene mucha sed y está en un lugar donde no tiene agua? ¿Y cómo se pone usted? Ahorita pues es fácil encontrar agua en cualquier lugar, ¿no? Entonces el pueblo tuvo allí sed, ¿y qué hizo? En lugar de pedirle a Dios, mándanos agua, empezó a murmurar contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siguiente versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová. Fíjate, Moisés no hizo lo que el pueblo, quejarse con el pueblo, ni ponerse a pelear con ellos. Empezó a buscar su solución ¿en dónde? En aquel que podía hacer algo. ¿Están entendiendo? Y ahí tenemos que buscar lo que va a saciar nuestra sed. Y entonces Moisés clamó y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en un poco me apedrearán. Siguiente versículo 5. Y vamos hasta el 6. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Siguiente verso 6. He aquí yo estaré delante de ti sobre la ¿qué? La peña ¿de dónde? La roca en Horeb. Fíjate, la palabra Horeb significa desolado. ¿Significa qué? Destrucción. Y esa peña estaba en un desierto, ¿verdad? Llamado destrucción. ¿Qué vino el enemigo a hacer? A hurtar, matar y ¿dónde está operando el enemigo?
en este mundo. ¿Está entendiendo? Y en medio del desierto que vamos viviendo en esta tierra, ahí está una roca, una peña. ¿Ok? Y en esa roca le dijo, golpearás la peña y saldrá de ellas, ¿qué? Aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y entonces Moisés golpeó la peña, la roca. Y la roca que viene representando el día de hoy, ¿qué entendemos? Cristo. Y de ese fundamento sólido, firme y eterno que Dios nos ha proveído como pueblo, Cristo nos alimenta, nos da de su agua. ¿Nos da de su qué? ¿Qué representa el agua, familia? De su palabra. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en medio de ese desierto le dio al pueblo de Israel lo que necesitaba para poder seguir sobreviviendo y viviendo en esta tierra. ¿Está entendiendo? Mire, cuando usted ande como energúmeno, se levantó con el pie izquierdo, llámenle usted como quiera, pero como que ni usted se aguanta a sí mismo. ¿Ok? En lugar de comerse un sneaker, ¿ok? Tome un tiempo para venir a beber de la palabra del Señor. Le aseguro cuántas veces yo me he encontrado en esa circunstancia y no sé por qué ando como ando. Supuestamente los hombres no tenemos días, pero a veces como que sí vienen. Y yo agarro y me meto y digo, Señor, a ver, controla tus emociones y vamos a meditar. 15 minutos en la palabra de Dios cambian completamente tu día, completamente. Pero es el hecho de venir a la roca, que es Cristo, que es el que te da la revelación, el alimento espiritual, y te lleva a entendimiento, te da dominio propio, te da paz, te da gozo, te da amor. Y entonces puedes funcionar en esta tierra con su imagen. ¿Lo ve? Ahora, Él es la roca, ¿verdad? Él es esa roca. Ahora, quiero llevarlo rápidamente a Juan 4, Juan capítulo 4, versículo 13. ¿Y qué aparece en el capítulo de Juan 4? ¿Quién puede leer el versículo, el título de su Biblia ahí? ¿Jesús y la mujer qué? ¿Cuántos han escuchado esta historia de Jesús y la mujer samaritana? Levánteme su mano. ¿De dónde está? Muy bien. Me voy a brincar a ciertas partes porque yo le recomiendo que lo lea, así lo pueda seguir viendo con entendimiento. Pero vámonos a Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Mientras me lo van poniendo, le comento más o menos qué está pasando del 1 al 13. Jesús está cansado del camino, se sienta junto al pozo de Jacob en el versículo número 6. Y entonces viene una mujer samaritana. Las mujeres, para empezar, en aquella época no le hablaban a los hombres en esa región. Y aparte, menos a los samaritanos, porque eran considerados como traidores los samaritanos. Y entonces de alguna manera viene esta mujer samaritana a sacar agua del al pozo de Jacob. Y cuando está ahí, se acerca a Jesús y le dice estas palabras a esta mujer. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué dice? ¿Volverá a tener qué? Sed. Siguiente versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Y entonces cuando Jesús le da estas palabras a la samaritana, le dice, yo tengo una agua, yo tengo algo que puede saciar tu sed y te puede llevar ¿hasta dónde? Hasta la vida eterna, la promesa. ¿Ok? Y entonces le dice a ella, dame de esta agua, en los siguientes versículos. Sin embargo, fíjate, Jesús le empieza a preguntar, en el versículo 17, brincas del que sigue, 17, dice, respondió la mujer, le preguntó a Jesús, ¿dónde está tu marido? Y la mujer le responde, ¿qué le respondió? No tengo ¿qué? Marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y le saca un trapito Jesús que tenía escondidito en su corazón a esta mujer samaritana. Versículo 18. Porque ¿cuántos?
5 maridos. Ay, nanita. Pues yo me puse a hacer las cuentas cuánto duró con cada uno. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con... Y mira, qué interesante esto. Jesús, cuando tiene ese encuentro con esa mujer, la confronta con su pecado, ¿sí o no? La confronta con su manera de vivir. Incluso la mujer había salido en una hora donde no salían los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa mujer entendía que su reputación no era la mejor. Entonces salir con todas las mujeres a sacar el agua, pues no era escuchar chismes de ella. ¿Estamos entendiendo? Y entonces cuando Jesús la confronta con su circunstancia, no es para condenarla, no es para, ¿verdad? Le acaba de decir en los versículos pasados, si tú tomas de esta agua, esa agua va a quitar tu sed. Le está dando una oportunidad para poder tomar de algo que ella tenía sed. ¿De qué tenía sed esta mujer por sus acciones, usted cree? De sentirse amada, de sentirse protegida, de sentirse, ¿verdad?, parte de una familia, de no estar sola. Tenía sed de soledad. ¿Qué tenía esta mujer en su corazón que le hacía buscar y saciar su sed en otras cosas o personas que no podían saciar su sed? Pero ¿sabe qué? Jesús sí podía saciar su sed. Se encontró con uno que no era solamente cualquier hombre. Sin embargo, en esa plática, ella es la primera mujer en que Jesús le dice que Él es el Cristo. ¿Está entendiendo? Mira, en Israel no lo conocían a Jesús por el Cristo. Cristo era el Mesías, es decir, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de nosotros, del mundo. Y esa mujer fue la primera que escuchó que Jesús era el Cristo. ¿Lo ve? ¿Quería Jesús condenarla a sacarle el trapito al sol? Jesús quería levantarla, quería enseñarle, yo tengo eso que estás buscando, que te falta. Yo soy el que puede sanar y limpiar tu corazón. Ya no necesitas más hombres, necesitas agua que yo te puedo dar. ¿Lo ve? Cuando Jesús le dice esto, fíjate la reacción. Ella se va y corre a la ciudad. Y entre ese transcurso, vamos al 28, Juan 4, 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué le dijo a los hombres? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces en lugar de esconderlo, ella comienza a publicarlo en toda la ciudad. Aquí hay un hombre que es el Salvador del mundo, creo. Me ha dicho todo, le impactó todo lo que Jesús, las palabras le estaba diciendo. Entre ese momento, fíjate lo que pasa en el versículo 35. Siguiente, el versículo 35, Juan 4, 35. Vienen sus discípulos y la ven platicar con esta mujer y se cuestionan, ¿por qué no con una mujer? Y Jesús comienza a decir, básicamente, yo tenía que pasar por aquí, en pocas palabras, porque tiene que encontrarse con esa mujer. Quería restaurar la vida de esa mujer. ¿Ok? Y entonces les da una parábola en esa plática. Y les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la qué? La siega. La siega es el lugar o el tiempo donde se recogen los frutos. Donde, por ejemplo, ahorita, aquí en San Diego, estamos en un tiempo de ese, donde están cortando todas las calabazas, por eso tiene una calabaza. ¿Lo está entendiendo? Y ahí se recoge en este tiempo, es el tiempo de la siega. Y entonces, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están ¿cómo? ¿Están cómo? Blancos, ¿para qué? En pocas palabras, terrenalmente ustedes dicen, falta tiempo. Pero Dios les estaba diciendo, ya es tiempo de recoger el fruto. ¿Y sabe qué le estaba diciendo espiritualmente hablando? Ya hay muchas personas que están listas para escuchar
el mensaje del evangelio de salvación. Ya es tiempo. Mire, el lunes vino una persona, ¿verdad?, a la congregación en el tiempo de alabanza. ¿Cuántos vinieron al tiempo de alabanza? ¿Por qué no pasamos un buen tiempo ahí? Y me lo presenta a Isaías y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ya me da su nombre, etcétera. Y le pregunto, siempre les pregunto a las personas, ¿cómo nos conociste? ¿De dónde vienes? ¿A quién conoces? Porque generalmente alguien de ustedes, ¿verdad?, le invita a alguien, etcétera. Y me dice él, no vine por otra cosa. Bueno, me dijo, conocí a William, lo conozco a William Lita porque tengo un negocio en los carros, de poner algo de polarizados. Y conocí a Rubén porque antes, cuando trabajaba en el banco, trabajaba, me ayudaba, ¿verdad?, en las cuestiones de mi empresa. Y conocí a fulanito de tal y me empezó a decir gente de aquí. Y me dice, pero no vine por ellos, me dijo. Como los tengo en las redes y como veía lo que ponían, dice, de repente me nació como una necesidad de buscar de Dios, dice. Sé que me tengo que buscar de Dios. Entonces yo me metí y busqué en el internet dónde se congrega, ¿verdad? Y veía familias en acción y entonces lo busqué y vine y para mi sorpresa me encontré a varias personas que conozco. Pero su ejemplo y cómo ellos se dirigen me llamó mucho la atención y yo quiero eso que ellos tienen. Y yo dije, wow, Dios tiene una mies lista. Y mira, hasta solitos van llegando. ¿Por qué? Porque la mies ya está lista. ¿Y de qué nos está hablando Dios en este tiempo una y otra vez? ¿Que ya es tiempo de qué? De dar testimonio. Ya es tiempo de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con otra persona. Ya estás listo. Si Dios te ha dado algo, eso que Dios te dio, ya estás habilitado para compartirlo con alguien más. Si Dios ya sació tu sed en una área, tú ya tienes la capacidad de saciar su sed en otra área. Mira, Jesús acaba de saciar la sed de esa mujer. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué hace ella? Va y le dice a todo mundo que ahí está el Cristo. Fíjate que dice en los siguientes versículos 39. Vamos a leer del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? Creyeron en él, ¿por qué? Por la palabra de la mujer. ¿Cuánto tiempo pasó que se encontró con Jesús? ¿Un día? ¿Cuántos días crees que pasaron cuando se encontró con Jesús y él ya empezó a hablar de Jesús? El mismo día, unas cuantas horas. Y ella ya estaba dando testimonio. ¿Cómo la ve? Acá una pedrada, póngase casco. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Y a cuánta gente le ha hablado de Jesús? ¿Cuánta gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Por qué? Porque tienen sed. Y usted tiene el agua para darle. ¿Lo entiende? Es tiempo de dar esa agua. Es tiempo de compartirlo. Esta mujer, creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Daba qué? ¿Daba qué? Mire, unas horas y ya estaba dando testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Y no le dio vergüenza decir qué había hecho? Ay, que no sepan que Dios me quitó, ¿verdad?, la amargura, que era una vieja amargada antes. Ay, que no sepan que tenía un pecado horrible de sexualidad. Y mire, Dios los ha sacado de cosas bien fuertes y bien tremendas. Ay, que no sepan que era adicto al alcoholismo y a las drogas. No, que no sepan. Mire, a la mujer no le importó. La mujer dijo, aquí hay alguien que hizo algo en mí. Y eso es suficiente para contárselo al mundo entero. ¿Lo ve? Viene un tiempo donde tenemos que no ocultar, sino tenemos que publicar. Y en ese desfile vamos a publicar. Vamos a publicar sus maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, sin avergonzarnos del evangelio. Mira, Pablo decía cada rato, yo perseguía a los cristianos y los mataba. Y no se escondía tras lo que Dios había hecho en su vida.
de los mayores evangelistas que podemos ver en la Biblia. Y él decía, yo estaba así, ese encuentro con Jesús cambió mi vida. Y lo platicó, mira, delante de los jueces, delante de los reyes, delante del mismo César. Porque él sabía lo que Dios había hecho en su corazón a través de Jesucristo. ¿Lo ve? Ahora, 40 y 41 para cerrar, bueno, el 42, perdón, para cerrar. ¿Qué dice el 40? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí, ¿cuánto? 2 días Jesús enseñando, camino, verdad. ¿Ok? Para llevarlos finalmente hasta la vida. Siguiente versículo. ¿Y creyeron cuántos? ¿Creyeron cuántos? ¿Cómo dijo que estaba la mies? Ya lista. Creyeron muchos más por la palabra de él. Ya no por lo que ella les dijo, sino porque ellos tuvieron un encuentro personal con él. Usted los va a encaminar, pero el que va a hacer la obra, ¿quién va a ser? Jesús es el que va a hacer la obra. Y ahí es donde tú tienes que confiar en lo que si Dios ya hizo eso en ti, el que lo recibe, lo va a experimentar también. Último verso, el 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído. ¿Y qué más? Sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta ellos lo confesaron. Qué tremendo es esto. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Esa mujer tomó de esa agua, tomó de eso que el Señor Jesús le enseñó y ya fue a darle a otros. Cuando estuvimos su servidor hace 2 semanas allá en Costa Rica, en nuestra pre-honeymoon de aniversario, me llamó la atención que en el sueño decía que había una cascada. Y ahorita no sé si usted se dio cuenta que cuando estamos cantando la canción Dame de beber, había ahí en el fondo una cascada. Y me acuerdo que una de las cosas que queríamos hacer era ir a ver allá hay cascadas en todas partes. Y nos tocó cerca de visitar una cascada llamada La Fortuna. Y bajamos a ver la cascada a alrededor de 250 pies de altura. Y lo curioso es que te dejaban meterte ahí a nadar. Y cuando bajamos y vimos la magnitud de esa cascada, yo me quedé impresionado. La veía ahorita, ¿verdad? En la foto no le hace justicia. La veía y decía, qué tremendo, hombre. La fuerza del agua cayendo, ¿verdad? Cuando nos metimos ahí, uno dice, ay, qué bonito que te caiga el agua. No, hombre. Ni siquiera me podía acercar. Nomás el hecho de meterme, ya sentía que me chupaba. Yo no me dio cosa, dije, no me voy a meter. Al rato aquí me quedo. Pero la fuerza de esa agua, de la caída de apenas 250 pies, porque hay otras más grandes, era tan tremenda. Y los galones y galones que le salían a esa cascada, y Natalie decía, ¿de dónde sale tanta agua? Y yo decía, qué tremendo cómo Dios te pone esa parte. Cuando Moisés habló a esa roca, Jesús el Cristo, yo me imagino esa cascada. Yo me imagino que salió un boquetón de agua, no salieron gotitas, hombre. Salió una fuerza de agua de ese lugar que pudo alimentar a todo el pueblo, a sus hijos y a sus manadas. ¿Cuánta agua no tiene el Señor para que nosotros podamos dar a los demás? El Señor todavía quiere dar mucho más. Y tú tienes acceso a esa agua. El Señor quiere que tú tomes de esa agua, sigas tomando de esa agua, pero también que la sigas repartiendo como esa mujer, que la encontró para vida eterna. ¿Lo ve? ¿Lo cree? Entonces, ¿está listo para ser como esa mujer? ¿Sí o no? ¿Está listo para sacar sus trapitos también? ¿Seguro? No se va a avergonzar, sino le va a dar gloria a Dios. Mire, en todo este mes voy a estar pasando testimonios, gente que dé testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, porque es parte de la práctica, ¿sale? Pero también le invito a que usted considere en su corazón qué es lo que Dios ha hecho en su vida, lo recuerde. ¿Para qué?
para que usted, uno, lo comience a escribir, porque vamos a empezar a publicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y vamos a hacer allá no sé cómo lo vamos a hacer todavía, pero vamos a hacer algo allá afuera, ¿verdad? En este pasillo, para que usted pueda escribir qué Dios ha hecho en su vida. Ponga su fotito ahí, le ponga ahí algo para que la gente que pase pueda leer y pueda decir, wow, yo necesito de esa agua. Puede usted compartirle de esa agua y lo puede compartir con los demás. ¿Lo ve? Pero vamos a aprender a hacerlo primeramente de alguien muy particular que voy a llamar a que nos ayude a dar testimonio. Y esos son los niños. ¿Le puedo un aplauso a los niños? Ok, buenas tardes familias. Pues Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Como las enseñanzas que nos está dando el pastor, de dar testimonio, ¿verdad? Entonces, hay muchos testimonios, ¿verdad? Con nuestros niños, pero queríamos compartir unos cuantos y vamos a empezar con la más pequeñita de todos. A ver, ¿cómo te llamas? Ayer Guerra. Ok, ¿y qué aprendiste? Hacer mi versículo. Hacer tu versículo. ¿Cuál es tu versículo? Mi padre me acostaré y así mismo me la brindé. ¿Por qué tú? Se puso nerviosa. Tenemos muchos niños nerviosos. Pero escogí a Lía porque es una de las más chiquitas. Espérate, mami. ¿Ya otra vas a quedar parada? Ok. Pero yo he visto cómo la fe, ¿verdad?, de su mamá, de su papá y su esfuerzo ha dado mucho fruto, porque era una de las pequeñas que siempre lloraba en su salón. Cada domingo, pero la permanencia de su mamá, su esfuerzo, ¿verdad? Ahora Lía se registra sus versículos, la ven danzar, la ven alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, queríamos pues que compartiera ella un poquito, que pudieran ver, y pues también darle las gracias a Caro y a Rogelio, ¿verdad? Porque yo sé que también es trabajo de ustedes en casa lo que hacen con la Lía, ¿verdad? Entonces, ahí está el testimonio de Lía. Y Lía, ¿cuántos años tienes, Lía? Ven. Ay, me está hablando Dios, ¿no es cierto? ¿Allá me enseñó? 2 años. 2 años y ya se sabe un versículo aquí. Se sabe 2 de memoria, versículos. nomás que le agarraron los nervios. Un aplauso para Lía. Ok, si me ponen el video, por favor. Este es otro testimonio que también le ganaron los nervios, pero creo que es muy importante lo que ella aprendió. About the fruits of the Spirit, and I really need to work on patience. And when my mom and dad are talking, I still gotta wait, even though when my mom and dad and brother are talking, I still gotta wait. And when my mom is doing the dishes, I still gotta wait. And when my brother wants stuff now, I still gotta wait until he's done saying stuff.
Ya. Entonces, este mes, ¿verdad? El tema era hijos de Dios, nosotros somos luz y les hablamos del fruto del Espíritu. Entonces, esa clase a ellos les dieron tarea de escoger un fruto que todavía no lo tenían bien ejercitado. Y Thais escogió a paciencia, ¿verdad? Porque dijo que tiene que crecer en ello. Y me acuerdo que se fue tan contenta y tan emocionada porque voy a practicar la paciencia, ¿verdad? Y hablando con Anaís y Cheyenne, pues ella se ha esforzado, ¿verdad? Entonces, igual Thais tiene un corazón hermoso y hemos aprendido mucho de ella. Entonces, gracias, papás también. Y Zoe, ¿qué aprendiste? To control myself Aprendí a controlarme a mí misma because when my mom is talking, porque cuando mi mamá habla, I have to be patient. yo tengo que ser paciente. Anything else? No? Okay. Un aplauso para ella. Zoe también fue una de las niñas que estaba muy emocionada y creo, platicando con Ariana de verdad se quedó como muy impresionada que ella escogió self-control de todos los frutos, ¿verdad? Y creo que a todos nos impresionan la honestidad de los niños porque ellos saben dónde... ¿De qué pata cojea? de qué pata coger, ¿verdad? Y Ariana me estaba compartiendo que pues Dios ya les estaba mostrando que estaba batallando en ese área y después de la enseñanza, pues ella escogió eso, ¿verdad? Y las dos se sentaron y se comprometieron en trabajar en eso. Porque Zoe estaba como, había un sentimiento en ella que no era bueno, ¿verdad? Y aprendimos de un árbol da buenos frutos, ¿verdad? Y un árbol malo también da malos frutos. Entonces el enojo no era un buen fruto, ¿verdad? Entonces ese era lo que quería compartir, Zoe. Good job, Zoe. Ok, y ahora Rebeca. So, since it was Halloween a couple days ago, Como fue Halloween hace unos días, my class in my school would do a lot of activities en mi escuela se hacían muchas actividades that would represent Halloween. que representaban Halloween. And those days I had an art class. Y esos días yo tuve clase de arte. And since it was Halloween, we had to draw something that was related to Halloween. Y como era Halloween tenía que dibujar algo de Halloween. And I told my art teacher I didn't want to because I'm a believer. And Yo le dije a mi maestra, yo no quiero porque yo creo, yo soy un creyente. and he told me no. Y mi maestro me dijo que no, como que tenía que dibujar de eso. And he told me that I had to draw something that was related to Halloween. Y entonces dijo que yo tenía que dibujar algo relacionado con Halloween. So I drew a pumpkin patch Así que because dibujé muchas calabazas every Halloween when something like that happens, y porque cada vez que Halloween viene, cuando pasa, we go to a pumpkin patch and there's a lot of lights. And since we're learning about light, I wanted to share this. y en lugar de nosotros de practicar Halloween, visitamos el Pumpkin Patch porque ahí hay muchas luces y como estamos aprendiendo de la luz, pues quería dibujar algo respecto a eso. And so, and like the fruits of the Spirit, there's
the good fruit and then there's the bad fruit. Y en el fruto del Espíritu pues hay fruto bueno y hay fruto malo. And like the bad fruit represents iniquity, sin, flesh. Y entonces el fruto malo representa iniquidades, tu carne, cosas malas. And in the good fruit it represents knowledge, understanding, wisdom, faith. Y entonces el buen fruto representa conocimiento, sabiduría, fe, sabiduría. And a couple weeks ago we were drawing a tree. Y entonces hace unas semanas dibujamos un árbol. And that tree represented us. Y ese árbol nos representaba a nosotros. So if we have those seeds and we have the good seeds, then we can grow and have his faith. Y entonces si tenemos buenas semillas, podemos seguir creciendo nosotros más y así tener fe. And what basically this whole month was like having light, and that don't be afraid of showing other people like your faith in God. Y por eso este mes que estamos viendo, no tener miedo de enseñarle a todos que tú tienes fe y que eres luz en Dios. Okay. What I've been learning about for this past month Lo que está aprendiendo en este mes pasado is about the fruits of the Spirit. sobre el fruto del Espíritu. And I've been learning about how we have to keep growing as like a tree, De cómo tenemos que seguir creciendo como un árbol. and we have to, like, as if we were watering a tree, we have to spend time with God. Y así como le vamos echando agua al árbol, así nosotros estamos pasando tiempo con Dios. Because the Word of God is the water that helps us grow, and we all have a seed inside that helps us grow in the Word of God. Y así también como vamos recibiendo esa agua nos va ayudando a que nosotros reguemos esa semilla que Dios ha puesto para que sigamos creciendo. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Jaden Barona. Hoy voy a hablar sobre lo que aprendí este mes de octubre. Hablamos sobre Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y lo que aprendí es que antes caminábamos en la oscuridad y en el pecado. Hacíamos cosas que no le agradaba a Dios. Y las cosas que no le agradan a Dios son la ira, mentira, malas palabras, desobediencia, envidia. Por ejemplo, yo antes de que viniera a esta iglesia, yo desobedecía a mis padres. Y les mentía, porque cuando me decían que hiciera algo, yo no lo hacía. O yo decía que yo lo había hecho y no era cierto, mentía. O me enojaba porque me mandaban mucho, pero ahora que conozco de Dios, sé que eso no le agrada. Por eso en el Salmo 82:5 Si lo puede poner también en la pantalla, somos 82.5, por favor.
no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces estamos en tiniebla, no sabemos y no entendemos. Así como dice Proverbios 16:2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y yo decía, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué me mandan a mí si yo soy un niño? No para ir a sacar la basura o tender mi cama. Pensaba mi opinión, pero Dios pesa los espíritus. Más adelante les diré los frutos del espíritu. Entonces Efesios 5:8. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces caminamos en la luz. Por eso Salmos 119, 105 dice, Lámpara. dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que si estamos firmes en su palabra y haciendo su voluntad, caminaremos en luz. Salmo 56, 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ante delante de Dios en la luz de los que viven. Nos librará de la muerte y nos dará vida eterna, porque nos dio la oportunidad de poder seguirlo. Después aprendí sobre Efesios 6, 1 al 4. Ya está listo para predicar, Jade. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces entendí que hay que obedecer a nuestros padres, pero que hacerlo en ese momento. Por ejemplo, dice Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así que cuando alguien nos pide algo tenemos que hacerlo inmediatamente, pero también tenemos que hacerlo de buena gana. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, eso explica que Dios ama al dador alegre, a la persona que no tenga tristeza, ni ira, ni que renegue. Así que no vas a renegar cuando tienes la cama.
sino a las personas que lo hagan con gozo y esfuerzo. Por último, necesitamos que la obediencia sea completada, dice 1 Reyes 9, 4 al 5. Yo afirmaré el trono de... El 4 primero. Por favor. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de su descendencia en el trono de Israel. Entonces, eso explica que por esto la obediencia es importante en nuestro camino con Dios, porque dijo, si obedeces a Dios, te afirmará el trono de su reino y te dará vida en abundancia. Otro versículo que aprendí fue Ezequiel 47, 12. Dice, y junto al río en la ribera a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Sabemos que somos árboles y el agua la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar firmes en su palabra y seguir su ley para que tengamos buenos frutos, así como dice Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y por último fue el versículo Romanos 8:14. Aprendió bien de nosotros, ¿viste? Por último dijo 2 veces. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios. Hace rato hablaba sobre Jehová que pesa los espíritus. Entonces los frutos de espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas debemos hacer y tener en nuestro corazón en todo momento. Muchas gracias, espero que me hayan entendido. Y si no, consulten con mis maestros. Vamos, otro aplauso más fuerte a esos niños. Mira, el solo hecho de pararte aquí arriba a hablar en un micrófono, no saben todo lo que implica. ¿Cierto o no? Pero finalmente, fíjate qué padre que desde pequeños ellos nos pongan el ejemplo de poder tener la valentía de poder hasta hablarlo delante de ustedes. Y no sé, pero Jadon va a predicar el siguiente domingo, yo creo. ¿Verdad? Le dimos poquito tiempo nomás. Pero fíjate, Jadon, ¿quién te enseñó todos esos versículos? ¿O tú los leíste? ¿O cómo lo hiciste para hacer tu enseñanza? Pues agarré los versículos de mis maestros y los medité. Ok. Y es todo lo que entendiste dentro de todo eso. Y lo pusiste en práctica, sobre todo, ¿verdad? Sí. ¿Ahora ya sacas la basura? Sí, tiendo mi cama y hago todo lo que me manden. ¿Y contento? Sí. Papás, ¿es cierto? Mira, hay testigos acá.
Un aplauso a todos ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú vas a decir algo? Antes que nada, la verdad, papá, es que les invito mucho que se involucren mucho con sus hijos. La verdad que es un gozo también para nosotros como maestros escuchar que ustedes como papás están conviviendo con sus hijos. Tengo un testimonio de un papá que dice que él no conocía muchas inquietudes que él tenía con su hijo o que él estaba pasando en la escuela, afuera. Entonces, tener esa comunicación con él y poder trabajar con su hijo en cancelar esas emociones o esos miedos o esos enojos, la verdad que es un paso a instruir a sus hijos en ese camino para que no se desvíen. Entonces, si tú no o no estás en uno de los grupos donde tu hijo está participando, te invitamos que te comuniques con Yesenia o con alguna de nuestras maestras. Tenemos la playera para poder distinguirnos. Y también les dejamos tarea a sus hijos. Y a veces, desafortunadamente, los niños no han entregado tarea porque no han convivido con ustedes como papás. Entonces, por favor, les pido que participen. Les ayuda muchísimo. Están viendo el ejemplo aquí presente de que ustedes, papás, que han tomado ese tiempo y ese empeño en apoyar a sus hijos, acuérdense que ellos son nuestro futuro, son nuestros futuros evangelistas, pastores, maestros. Entonces hay que seguirlos enseñando en ese camino. No nomás nos corresponde a nosotros como maestros, sino también a ustedes como papás. Y realmente que es un gozo, que la verdad como nosotros que somos maestros, maestras, vemos cada vez que participamos cada domingo. Entonces les animo, por favor, que sean parte de esto. Muchas gracias. Muy bien, otro aplauso a esos niños. ¿Listos para enseñar en el desfile? ¿En el desfile van a enseñar? ¿Listos? Con sus acciones y con todo lo que van a hacer. All right. Muy bien, otro aplauso para ellos. Pónganse de pie donde está. Vamos a cerrar esta reunión. Pidiéndole a Dios esa agua. ¿Qué te parece? Pero antes de ello, ponme Salmos 40, 8 y 9. Perdón, 9 y 10. Salmos 40, 9 y 10. Porque le voy a dejar otra tarea aparte de la tarea que le dejó Cristi. ¿Ok? ¿Está listo para trabajar o no? Porque recuerde, si nosotros le trabajamos, vamos a ver los frutos. ¿Ok? La mies está lista, pero hay que recogerla. Mire, lea conmigo el 9 y el 10. 1, 2 y 3. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. ¿Cuántos quisieran hacer esto un día y poder dar testimonio como estos niños? Pero no más hablarle a uno, sino hablarle a muchos en el resto de sus vidas, ¿verdad? Levánteme su mano si realmente ese es su deseo. Ya entendimos que hasta un mandamiento es, dice la palabra. Pero dice, he anunciado tu justicia en grande congregación, dice David el salmista cuando escribió. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Vete al 10. Ese es el final de la última cuarta parte. Pero quiero que vean el 10, dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande ¿qué? Asamblea. Ahora, si leemos este verso, realmente estos dos versos podemos leerlo al revés. Son 4 pasos. El primero dice, no oculté ¿qué? Tu misericordia. Di conmigo, no oculté tu misericordia y tu verdad. Lo primero, si usted quiere darle gran testimonio en una gran congregación, comienza por no ocultar ¿qué? Su misericordia y su verdad. Cierra tus ojos de donde estás.
¿Cómo Dios ha tenido misericordia de ti en estos años? Mira, la misericordia es que Dios actúe donde tú no lo mereces. Si algo es nuestro Dios, es misericordioso. Grande es su misericordia. ¿En dónde el Señor ha tenido misericordia de ti? Tú conoces las áreas más íntimas de tu corazón, de tus pensamientos, donde el Señor todavía no te ha castigado conforme a tu pecado y ha sido paciente contigo, donde el Señor ya te rescató y te dio de su verdad. No oculté tu misericordia y tu verdad. Ahí con tus ojos cerrados empieza a recordar qué ha hecho el Señor en tu vida, cómo era tu vida antes de Él, por qué estamos aquí. Y yo te animo a que comiences con este primer punto. No ocultes la misericordia que Dios ha tenido contigo y la enseñanza de verdad que te ha dado. Como estos niños, mira, no le importó decir, no le obedecí a mi papá. No era paciente, pero el Señor me ha dado un fruto de paciencia. ¿Qué ha hecho el Señor contigo en cuanto a su verdad? ¿Qué se ve ya en tu vida? Que antes eras, pero ya no eres. Ya no eres esa persona. A veces te da vergüenza porque puede ser vergonzoso contar lo que éramos. Pero yo te digo algo, ya no eres esa persona. Si ya no lo eres, no hay por qué avergonzarse de contar lo que Dios ha tenido misericordia y te ha enseñado por verdad que se vive ya en tu vida. Pero el segundo paso dice: publicado tu fidelidad y tu salvación. Y entonces, dentro de esta tarea que le quiero dejar como congregación, es que ya haciendo una reflexión en dónde Dios ha tenido misericordia de ti, apúntalo esta semana, escríbelo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Ya sé que a veces podemos tener 20,000 cosas, pero agarra una reciente, una que más ha impactado tu vida, escríbela. Porque queremos hacer lo siguiente. En este mes que vamos a desfilar, en un mes, queremos estar publicando su misericordia, su verdad, su fidelidad y su salvación. ¿Queremos estar qué? Publicando. Y publicar es que todo mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Que eso alguien lo pueda leer y decir: wow. Mira, Lupita está aquí, levanta la mano, Lupita. Lupita el domingo pasado me dio un cuaderno. Ella pasó por un cáncer donde los doctores le dijeron que se iba a morir repetidas veces, ¿cierto o no? Y en todo ese proceso ella agarró un diario y empezó a escribir todo lo que le decía el doctor, pero todo lo que le decía Dios en su palabra. El domingo me da ese diario, ¿ok? Ya me da ese diario, y curiosamente el lunes, el martes, me vuelve a hablar Miguel Cervantes. ¿Usted se acuerda quién es Miguel Cervantes? Su esposa está con cáncer muy avanzado en el hospital y lo vamos a visitar el jueves. La vamos a visitar el jueves. Y justo ahí traía el cuadernito que me dio Lupita y le empiezo a decir: mira, a esta mujer le dijeron lo mismo que te han dicho a ti. Y justo el domingo me dio, ¿verdad?, ese cuaderno de todas las cosas que Dios le enseñó en ese proceso. Pero ahora puede estar aquí sana, completamente libre de cáncer y pudiendo confesar lo que Dios hizo en ese proceso, y ahora está viva por ello. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Cómo Dios trabaja.
Pero Dios va a empezar a poner personas, pero escríbelo, porque a veces se nos olvida. Como el pueblo de Israel, ¿qué ha hecho en nuestras vidas? Y nos quejamos y murmuramos. Pero qué importante que recuerdes y que sigas avanzando en lo que Dios te va a enseñar en este desierto llamado tiempo. ¿Ok? Pero hay que seguirlo publicando para que el Señor nos siga dando más. ¿Ok? ¿Cuántos quieren más? Muy bien, pues vamos a pedirle más entonces en esta noche. Vamos a terminar este tiempo adorando al Rey. ¿Qué les parece? Ahí donde estás, vamos a alabarle a Dios, terminando, clamando por su amor y dándole gracias al Rey por lo que Él va a hacer como esa roca en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Pueden levantar las manos ahí donde están. Que el Señor hable a tu corazón en esta tarde. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Dile al Rey, vamos. Sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Todo el agua que sacia mi ser, tu inagotable, tu amor, nunca podré imaginar lo ancho y la profundidad. Iglesia, como un solo cuerpo, dile al Rey, tu lugar es ahora aquí. Al creerte me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Oh, dame de beber de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, de tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Vamos a declararle a nuestro Rey, gracias Jesús por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos testificar, Señor, esas cosas que tú has hecho. Vamos. Digno, Señor. Dile al Padre. Vamos a levantar este clamor al Rey.
aquel que tiene el poder. Gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Digno Señor, vamos. Eres digno, mi Rey, te adoramos por tu amor y por tu poder. Dame de beber de tu amor, fuente de todo, el agua que sacia mi ser, de tu inagotable amor, de tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, de tu amor. Vamos, dile. De tu inagotable amor, de tu amor nunca podré imaginar lo ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dile gracias, Jesús. Gracias por ese amor, Señor, que cambia nuestras vidas. Gracias por ese amor, Señor, que tiene el poder, Padre, de transformar nuestros corazones. Y por darnos la oportunidad, Señor, de experimentar ese amor que tiene la capacidad de transformarnos, Señor, y llevarnos de la vida, perdón, de la muerte hacia la vida. Y solo tú lo puedes hacer, Señor Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús en esta tarde? Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a ti, Jesús. ¿Cuántos están listos para testificar al Rey? Gloria a Dios. Creemos que el Señor va a hacer cosas grandes este mes. Así es que los animamos a poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña y veremos el fruto que el Señor quiere derramar. Dios me los bendiga. Nos vemos entre semana.